El aeropuerto internacional de Atlanta bullía esa mañana. Familias con el equipaje a toda prisa. Turistas aturdidos tras vuelos nocturnos. Empresarios con auriculares, absortos en sus propios mundos. Todo parecía normal hasta que ladró el perro canino. No era un ladrido rutinario. Era profundo, contundente, y resonó por la Terminal 4 como una alarma de incendios. Un ladrido congeló toda la zona por un instante. Antes de empezar la historia, te invitamos a que le des un me gusta al video, lo compartas para difundir el amor y te suscribas a Héroes por los Animales para no perderte las próximas historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos, Ranger. Un pastor belga Malinois tiró con fuerza de la correa. El oficial de su adiestrador, Daniel Carter, se detuvo en seco. Ranger rara vez se equivoca. Era uno de los perros más experimentados de la fuerza, con más de 30 operaciones exitosas. Carter confiaba en su instinto más que en cualquier escáner o documento. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Carter, siguiendo la intensa mirada del perro. Allí estaba, un hombre con traje elegante, corte impecable, gafas discretas, maletín de cuero y una sonrisa perfecta. Junto a él, un niño pequeño, de unos 5 años, con cabello castaño claro y ojos grandes. Llevaba una camiseta de dibujos animados y se aferraba a un osito de peluche como si fuera lo único que lo mantenía a flote. Ranger no paraba de ladrar. «Disculpe, señor, Carter se acerca. ¿Le importaría detenerse un momento? ¿Hay algún problema, agente?». El hombre respondió en un inglés impecable con un ligero acento europeo. «Soy Thomas Whitman, ciudadano estadounidense. Estoy en tránsito hacia Bruselas con mi hijo adoptivo. Todo está en orden». Presentó los pasaportes antes de que se los pidieran. Todo parecía estar bien. Las visas alinearon los documentos de custodia de un tribunal de Texas. El niño estaba registrado como Ethan Whitman, pero su comportamiento contaba una historia diferente. No habló, no sonrió, no respondió. Cuando una agente se agachó para hacerle una pregunta con delicadeza, ni siquiera levantó la mirada. «Es tímido». El hombre lo interrumpió con calma. «Ha pasado por un trauma. Preferiría que no lo presionáramos». Carter sintió un nudo en el estómago. Los documentos eran correctos, pero Ranger no solo olía bombas o drogas. Olía miedo. La tensión reside en este chico. El riesgo de los 3 es mayor según el protocolo. «Voy a necesitar que vengas con nosotros para una verificación privada», dijo Carter con serenidad. El hombre accedió sin resistencia. Caminó por un pasillo lateral con el niño hacia una sala de inspección secundaria, pero al pasar junto a una pared de espejos, Carter vio algo que le dio escalofríos. El hombre no miró al niño ni una sola vez, no como un padre, no como alguien que protege a un niño, sino más bien como alguien que escolta equipaje. De vuelta, en la sala de control, se procesaban los datos que Carter había solicitado. Verificación biométrica, consulta de bases de datos europeas, alerta roja si algo no coincidía. Ranger se plantó fuera de la habitación, inmóvil. Pasaron 5 minutos, luego 10 y luego un pitido agudo rompió el silencio. Pasaporte infantil inválido. Nombre real: Eli Maro. Nacionalidad francesa. Reportado como desaparecido hace 73 días. Carter cerró los ojos un instante. Ranger nunca se había equivocado, y esta vez tampoco. El oficial Daniel Carter cerró el expediente con un ligero temblor en las manos. Frente a él, sentado tranquilamente en la sala de interrogatorios, Thomas Whitman mantenía una compostura perfecta. No protestó. No hizo preguntas. Simplemente revisó su reloj de pulsera como si todo fuera un malentendido. Pronto, se aclararía. A su lado el niño permanecía en silencio. Habían pasado más de 20 minutos desde que entraron en la habitación. Nadie había logrado sacarle una palabra. No lloró, no pidió ayuda. Pero algo en su mirada hizo que a todos se les encogiera el pecho. No era timidez, era puro miedo silencioso. «Lo revisaremos una vez más», dijo el señor Whitman Carter, reabriendo el expediente.
Este niño fue reportado como desaparecido por su madre en Francia. No figura en ningún registro de adopción reconocido por la Interpol ni por la UE. Mi abogado se encargará de eso, respondió el hombre sin pestañear. Tengo una orden de custodia provisional emitida en Texas. Todo es legal. Solo viajábamos por Europa para recibir tratamiento médico. Pero la historia no coincidía con los registros de viaje, y el niño no lo había mirado. Ni una sola vez llamaron a la trabajadora social Emily Hayes. Se arrodilló junto al niño y le ofreció una botella de agua, luego un trozo de papel y unos crayones. El niño tomó el crayón lentamente y comenzó a dibujar. Primero un perro, luego un avión, luego una figura de ojos grandes y cejas rectas. Emily frunció el ceño. ¿Eres tú?, preguntó con dulzura. El niño asintió apenas. ¿Y este hombre? Silencio. ¿Es tu papá? El niño agarró el crayón con fuerza y lo dejó caer. Y con una voz tan suave que apenas se oía, gimió. No, eso no resonó en la habitación como un trueno. Carter mira a Emily a los ojos. Se levantó lentamente. Ranger seguía observándola desde la puerta y se acercó al niño. No ladró ni emitió ningún sonido. Simplemente se sentó a su lado y apoyó el hocico en la pierna del niño. El niño miró al perro y sonrió por primera vez. «Te llamas Ellie, ¿verdad?», preguntó Emily en voz baja. Él asintió. «¿Puedes decirme dónde está tu mamá?». El niño miró al suelo. Otro susurro en Marsella. Me dijo que si alguna vez me perdía, le dijera que la buscaba. Y en ese momento todo quedó claro. Los documentos eran falsos. El acuerdo de custodia, inexistente. El viaje era una tapadera. El padre adoptivo lo había manipulado todo para sacar a Ellie del país. Se desconoce su motivo, pero el dolor era evidente. Ellie no era su hijo. Era un niño secuestrado. Y nadie lo habría sabido si Ranger hubiera embarcado horas después. El vuelo de Thomas Whitman fue cancelado oficialmente. Esta vez, lo detuvieron esposado. Su rostro permanecía impasible, pero tenía los labios apretados y una vena le latía en la sien. En una habitación aparte, Ellie dormía acurrucado en los brazos de Emily con Ranger a sus pies, protegiéndolo. Un equipo de psicólogos infantiles había sido llamado. La Interpol emitió una alerta roja para localizar a la madre biológica de Ellie. Carter salió al pasillo y se acostó lentamente. Se cambió de ropa junto a su compañero canino, quien, finalmente, parecía tranquilo. «Lo viste antes que cualquiera de nosotros, ¿verdad, amigo?», susurró, rascándole detrás de las orejas a Rers. «Ojalá todos te escucharan cuando ladras». Ranger movió la cola una sola vez, y en ese gesto había más verdad de la que cualquier pasaporte podría contener. La oficina de la Unidad de Secuestro de Menores del FBI olía a papel viejo y café tibio. Sobre el escritorio, el expediente de Thomas Whitman se engrosaba con cada nuevo informe. La alerta roja de Interpol había disparado las alarmas en varios países. Lo que una vez pareció un incidente aislado, comenzaba a convertirse en algo mucho más siniestro. El agente Daniel Carter leía en voz baja mientras esperaba el siguiente paso judicial. Thomas Robert Whitman, consultor empresarial, asesor, de seguridad privada. Sin antecedentes penales, pero con transferencias financieras sospechosas entre cuentas en Luxemburgo, Texas y Dubái. Cerró el expediente y tamborileó ligeramente con los dedos sobre el escritorio. A su lado, Ranger yacía en el suelo, con las orejas alerta. No había terminado. Aún no. En otra parte de las instalaciones, Ellie estaba sentado bebiendo leche, caliente mientras dibujaba. Emily, la trabajadora social, se quedó a su lado y finalmente el niño empezó a hablar. «Me dijo que mi mamá había muerto», dijo Ellie en voz baja. «Dijo que tenía que ir con él. Que si lloraba los malos vendrían». «¿Le creíste?», preguntó Emily con suavidad. Ellie hizo una pausa. Luego dejó el crayón y dibujó una nueva imagen. «Adone». Entonces levantó la vista y dijo: «No, porque mami nunca me dejará ir sin mi osito de peluche».
Ese osito de orejas caídas y costuras remendadas era lo único que Ellie había traído de Marsella. Se aferró a él como a un escudo. Emily tragó saliva con dificultad. Pensaba en los niños más allá de lo que les damos crédito, y guardan silencio sobre mucho más de lo debido. Mientras tanto, las autoridades francesas habían localizado a Claire Maro, la madre biológica de Ellie. Ella había denunciado su desaparición 73 días antes, sin éxito. Nadie la había escuchado. No tenía asistencia legal ni recursos, solo el llanto desesperado de una madre que no fue escuchado, pero esta vez era diferente. Desde Atlanta, la Unidad de Delitos Internacionales organizó su transporte inmediato. Se activó un procedimiento de reunificación de emergencia. Carter recibió la llamada a las 3 p.m. La madre está viva. La traerán en un vuelo charter especial esta noche. Cerró los ojos por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Algo en su interior se relajó. Ranger, como si percibiera el cambio, apoyó suavemente el hocico en la rodilla de Carter. Cuando citaron a Thomas Whitman para otro interrogatorio, su anterior arrogancia había desaparecido. Se veía pálido, inquieto y sudoroso. ¿Qué planeaba hacer con la niña?, preguntó el fiscal. Silencio. ¿Por qué son falsos los documentos? ¿Por qué el engaño? Porque Whitman finalmente declaró que no sabía lo que hacía. Ellie necesitaba una vida real, una educación adecuada, un futuro, no un caos emocional. Y tú creías que el secuestro era la solución. Whitman apretó la mandíbula. Ya no parecía un ejecutivo refinado. Parecía lo que realmente era, un manipulador, con recursos, dispuesto a todo para mantener el control. Pero esta vez, el control ya no era suyo. Esa noche, Claire llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. En cuanto vio a su hijo al otro lado de la habitación, gritó su nombre. Ellie. El niño levantó la cabeza y echó a correr. El abrazo que siguió fue tan fuerte que hizo llorar a más de un oficial presente. Ranger se quedó a pocos metros de distancia, inmóvil. Ladeó la cabeza ligeramente, como si percibiera esa sensación indescriptible que solo los perros pueden percibir. Gracias por no rendirte, le susurró Claire a Emily entre lágrimas. Gracias por creer en mí y en él. Simplemente seguimos a quien realmente vio la verdad, respondió Emily, señalando a Ranger con la cabeza. El caso aún no estaba cerrado. Pero esa noche, por primera vez en más de 2 meses, una madre y su hijo durmieron bajo el mismo techo, y todo había comenzado porque un perro se negó a callarse. El amanecer llegó suavemente al centro de protección familiar, a las afueras de Atlanta. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, bañando la pequeña habitación donde Ellie finalmente dormía profundamente en brazos de su madre. Claire Maro no había pegado ojo. No por miedo, sino porque no podía dejar de mirarlo. Su hijo vivo, a salvo, rescatado de una pesadilla que el mundo se había negado a ver, salvo por un perro. Desde el pasillo, el oficial Daniel Carter observaba en silencio, con una taza de café frío en la mano. Ranger descansaba plácidamente, a sus pies. Habían pasado tantas cosas en tan pocas horas, demasiado. ¿Quiere entrar?, una enfermera gimiendo. Carter negó con la cabeza. Ahora no. Que tengan este momento, solo ellos dos. Ranger levantó la cabeza y giró una oreja. Luego la volvió a bajar lentamente, tranquilo, en paz, como si supiera que la primera parte de la misión había terminado. Más tarde esa mañana, en la Fiscalía Federal, se abrió oficialmente una investigación exhaustiva. Múltiples funcionarios en Texas estaban bajo escrutinio por permitir la creación de documentos legales falsos en nombre de Thomas Whitman. Los sellos de firma y los certificados de custodia formaban parte de una maquinaria de corrupción bien engrasada. Y no era la primera vez. Al menos otros 3 niños, según los primeros hallazgos, habían sido adoptados de forma similar. Algunos seguían desaparecidos.
Otros se encontraban atrapados en zonas grises legales. El caso se estaba extendiendo más allá de las fronteras, pero por ahora, eso era asunto de los tribunales. De vuelta en el centro familiar, Ellie solo quería una cosa con la que jugar. En el soleado patio trasero, el niño lanzó una pelota roja por el césped. Ranger la persiguió sin correa, sin órdenes, guiado por su instinto. Emily, la trabajadora social, observaba desde el porche junto a Claire. Nunca lo había visto así, dijo Claire sonriendo por primera vez en semanas. Solía ser tan callado. No reía. Dormía con los ojos entreabiertos. Y ahora, míralo. No, lo hace por nosotros, respondió Emily. Lo hace por Ranger. Ese perro fue el primero en ganarse su confianza. Claire miró al perro. Ranger estaba sentado con la pelota en la boca, meneando la cola como si supiera que lo estaban elogiando. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó. Está a punto de jubilarse. Años de servicio. Algunos oficiales ya están trabajando para que lo adopten. ¿Y si lo adoptamos? Emily se volvió sorprendida. ¿Quieres? No solo quiero. Necesito. Ellie no se siente seguro sin él. Yo tampoco. Ese perro no solo nos salvó físicamente, nos dio algo a cambio. Pensábamos que habíamos perdido la confianza. Emily asintió lentamente. Veré qué puedo hacer. Ese mismo día, en una conferencia de prensa discreta pero firme, el fiscal confirmó la detención oficial de Thomas Whitman y el inicio de un proceso judicial por secuestro internacional, fraude documental y manipulación institucional. La prensa apenas había arañado la superficie del escándalo, pero para Carter B., el verdadero titular no estaba en la portada. Estaba afuera, en ese pequeño patio, donde Ellie rió por primera vez en 73 días. Estaba en Claire, que por fin podía abrazar a su hijo sin miedo a perderlo de nuevo. Y estaba en Ranger, tumbado en el césped, con los ojos cerrados y respirando, con facilidad. Esa noche, Carter se quedó un rato más, solo él y Ranger. Puso la mano suavemente sobre el lomo del perro y susurró. A veces el protocolo no basta, ¿verdad, viejo amigo? A veces se necesita un corazón y una nariz que no se deje engañar. Ranger no respondió, simplemente meneó la cola porque sabía que aún quedaban sombras por descubrir. Pero por ahora, al menos había una madre y un hijo durmiendo plácidamente, y Abam, quien al desobedecer había hecho lo correcto. El juzgado federal en el centro de Atlanta estaba abarrotado pero en completo silencio. Las cámaras estaban prohibidas, pero los micrófonos del tribunal grababan cada palabra. Al fondo, bajo una luz blanca intensa, estaba sentado Thomas Whitman, con el ceño fruncido y las muñecas esposadas brillando como el hombre que una vez se creyó por encima de la ley. Al frente estaba Claire Maro, con el cabello recogido con cinto sin cuidado, la mirada fija en el rostro del hombre que le había robado a su hijo, y en el asiento de los testigos, el pequeño Ellie sostenía firmemente su osito de peluche en una mano, mientras la otra descansaba sobre la cabeza de R.R. El perro yacía a sus pies como un centinela silencioso. ¿Reconoce estos documentos, señor? ¿Señor Whitman?, preguntó el fiscal federal sosteniendo una carpeta gruesa. No tengo nada que declarar, respondió Whitman por tercera vez, pero ya no importaba. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias sospechosas, los vínculos con funcionarios corruptos, todo estaba expuesto. Las pruebas eran abrumadoras. Lo que queda es escuchar la verdad de quienes con demasiada frecuencia son silenciados. Claire respiró hondo cuando el juez le dio la palabra. Durante meses empezó a hablar con voz firme pero tensa. Me dijeron que estaba exagerando, que me estaba dejando llevar por las emociones, que no tenía pruebas de que él fuera un hombre respetable y que solo era una madre soltera extranjera. Miró a Ellie y luego de nuevo al juez. Mi hijo vivía con miedo. No podía dormir, no podía hablar y nadie lo escuchaba. Ni el sistema ni la policía, nadie lo encontró. Se giró hacia Ranger, excepto el perro. La sala del tribunal no se movió. Ni toses ni susurros.
Solo el peso de la verdad llenaba el aire. Ladró cuando nadie más lo hizo. Olió lo que otros se negaban a ver. El fiscal se puso de pie de nuevo. Señoría, este caso no se trata solo de un secuestro. Revela un sistema que a menudo protege a los poderosos e ignora a los que no tienen voz. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a corregirlo. El veredicto llegó 3 horas después. Rápido, claro e inapelable. Thomas Whitman fue declarado culpable de secuestro internacional, falsificación de documentos legales y manipulación institucional. Se le denegó la libertad bajo fianza y se ordenó su custodia inmediata. Claire recibió la custodia legal completa de Ellie, con medidas de protección para prevenir futuras amenazas. No hubo vítores, solo silencio. Uno de esos raros silencios profundos que no te agobian, sino que te desahogan. Ellie miró a su madre y sonrió. Ranger, como si presentiera la historia del momento, se puso de pie, caminó al lado de Claire y apoyó la cabeza suavemente en su pierna. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban en busca de comentarios, pero Claire y Ellie no dijeron nada. En cambio, pidieron una sola foto improvisada. Madre, hijo y perro. Una imagen simple, honesta, inquebrantable. El titular de la mañana siguiente lo decía todo. El perro que desobedeció y salvó a un niño de desaparecer para siempre. Un mes después, Ranger fue oficialmente retirado del B. Servicio. En una ceremonia breve pero emotiva en el Departamento de Justicia de Atlanta, recibió la medalla al valor por su extraordinario instinto y servicio. Pero lo más significativo no fue la medalla. Era el papeleo firmado justo después de los documentos legales de adopción. Ranger ya era oficialmente parte de la familia Amaro, en su nuevo hogar a las afueras de la ciudad. Dormía bajo la ventana del dormitorio de Ellie. A veces, Ellie aún se despertaba por la noche, con pesadillas que se desvanecían. Pero cuando oía la respiración constante de su perro junto a la cama, volvía a dormirse. Claire, mientras tanto, había empezado terapia, no solo para recuperarse del miedo, sino para reconstruir su vida. Ya no habla en voz baja ni evita el contacto visual. Había recuperado algo más que a su hijo. Había recuperado su dignidad. Una tarde, Carter fue de visita. Vio a Ranger jugando con Ellie en el patio trasero, el niño riendo a carcajadas. Claire estaba en el porche sirviendo limonada. No pensé que volvería a ver tanta luz, dijo con una sonrisa discreta. Yo tampoco, respondió Claire. Pero aquí estamos, una segunda oportunidad para todos. Ranger, con la lengua fuera y meneando la cola, trotó hacia Carter. El oficial se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Buen chico, susurró. Lo hiciste de nuevo. Y Ranger siempre callaba. Simplemente lo entendía todo. Era domingo por la mañana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de lino. En la cocina, Claire preparaba tostadas mientras Ellie, todavía en pijama, perseguía a Ranger por la sala con una capa de superhéroe ondeando a sus espaldas. El capitán, Ellie en su perro volador, gritaba riendo sin control. Ranger, paciente como siempre, trotaba pausadamente, disfrutando claramente de la persecución. Ya no llevaba el arnés de la policía ni obedecía órdenes. Pero aún así, cumplía su misión con más entusiasmo que nunca: proteger a la familia que le había devuelto el alma. En el porche, una maceta nueva sostiene un letrero pintado a mano que dice: Un héroe de 4 patas vive aquí. Ese día no era un domingo cualquiera. Claire había sido invitada a hablar en un foro internacional de protección infantil. Era la primera vez que contaba públicamente su historia. Ellie se quedó con un vecino mientras ella volaba a Washington, D.C. El auditorio estaba lleno. Jueces, periodistas, policías, voluntarios, terapeutas. Todos guardaron silencio cuando Claire subió al podio. Respiró hondo y comenzó. Estaba sola, en silencio, a punto de rendirme, hasta que un perro ladró. Ese ladrido no solo salvó a mi hijo, sino a mí, porque cuando nadie me creyó, él sí. La sala no se movió.
No estoy aquí solo para darte las gracias, continuó. Estoy aquí para recordarte que escuchar puede salvar vidas. Una maestra, una trabajadora social, una vecina, un perro. Cualquiera de nosotros puede ser el hilo conductor que evita que alguien se derrumbe. Terminó con una frase que caló hondo en cada corazón presente. Sobrevivir fue un acto de valentía, pero reconstruir, eso fue un acto de amor. Semanas después, Claire recibió una carta por correo. Era de Texas, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel escrita a mano con letra temblorosa. Lamento no haberte creído. Ayudaste a exponer algo mucho más grave. Tu valentía salvó vidas. Gracias. Una jueza que aprendió demasiado tarde. Claire no necesitaba disculpas, pero esa carta fue una confirmación silenciosa. Todo había valido la pena. De vuelta a casa, Ellie ya no tenía pesadillas. Durmió plácidamente con Ranger acurrucado a los pies de la cama. Empezaría a dibujar de nuevo sin miedo. En cada boceto aparecen dos figuras, un niño y un perro con capa. Quiero ser como Rangers de mayor, le dijo a su madre una noche. ¿Valiente?, preguntó ella con una sonrisa. No. Alguien que escucha cuando nadie más lo hace. Claire se inclinó, lo abrazó fuerte y susurró. Entonces ya eres igualito a él. Una fresca tarde de otoño, el oficial Carter los visitó de nuevo. Traía un pequeño álbum de fotos. Se sentaron en el porche como viejos amigos, hojeando las imágenes instantáneas del viaje que les había cambiado la vida. A veces pienso que todo fue un milagro, dijo Carter mirando una foto de Ellie abrazando a Ranger. Claire negó con la cabeza suavemente. No fue un milagro. Fue un perro que se negó a obedecer una orden. Un hombre que se atrevió a mirar más, allá del protocolo, y un niño que nunca dejó de esperar que alguien viniera a buscarlo. Carter bajó la mirada. Ranger se acercó en silencio, apoyó el hocico en la rodilla del oficial y cerró los ojos. Nadie dijo nada. No hacía falta. Esa noche, Claire escribió en su diario. Las palabras brotaron sin esfuerzo. El verdadero heroísmo no siempre lleva uniforme. A veces camina en silencio a nuestro lado, huele nuestro miedo, y se acuesta junto a nosotros cuando el mundo se derrumba. A veces tiene 4 patas y un corazón más grande que el nuestro. Cerró el cuaderno, besó a su hijo dormido, y supo que por fin el miedo ya no habitaba en esa casa, y el perro que rompió el silencio lo había reconstruido todo. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales, donde celebramos la compasión, la lealtad y a los héroes que caminan a 4 patas.